Bueno, la lluvia tardía viene acompañada con el fuerte pregón, y estos eventos ocurren después del zarandeo. Bienvenido de nuevo a otro episodio de nuestro programa ¿Qué tal, profe? Hola, Walter. Hola Martín, ¿Cómo estás? estoy bien, gracias. Hoy responderemos algunas preguntas. Sí, parece que se han estado acumulando y algunas personas se están diciendo por qué no las contestan. Como ustedes saben, tenemos tantas cosas de qué hablar. Sí, En algún momento tendremos que seguir respondiendo las preguntas que muchos han hecho. abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos das para hablar sobre tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y que también ilumines nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, comencemos con la primera pregunta y veamos qué podemos sacar de ti. ¿Por qué de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Qué pasa contigo? Yo ayudaré. En la Biblia se dice que Dios no se complace en la destrucción de los malvados. Sin embargo, hay un versículo que parece contradictorio. El Salmo 37, versículo 13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que su día está llegando. ¿Puede comentar sobre esto, por favor? Como se pueden dar cuenta, hemos puesto un versículo debajo de ese. Sí, El texto es Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hay una regla en la Biblia. Bueno, no lo digamos de esa manera, digamos que hay una regla en el estudio de la Biblia que establece que solo puedes extrapolar del texto que tiene un significado claro al texto que tiene significado oscuro o confuso. Nunca tomes un texto que parezca problemático para basar tu doctrina. Siempre debes interpretarlo a la luz de uno que sea absolutamente claro. De modo que cuando estés estudiando el carácter de Dios o cualquiera de esas declaraciones, uno clásico es aquel donde Dios incitó a David para que fuera y censara al pueblo. Y el versículo contrario dice que Satanás fue quien lo indujo a ir y censar al pueblo. ¿Cuál de los dos es el correcto? En la mente hebrea, por supuesto, Dios tiene el control de todo. Así que incluso si Él permite que Satanás haga algo, entonces en la forma de pensar de ellos, Él es el quien lo hace. Pero Dios no lo hizo, porque no le diría que lo hiciera y luego lo castigaría por hacerlo. Eso no tendría ningún sentido. sí, sí. La gente usa esto como un argumento de que la Biblia se contradice a sí misma. Así que cuando Dios dice que no se complace en la muerte del malvado, pero quiere que el malvado se arrepiente y se convierta de sus caminos, entonces esa es una declaración muy Sí, clara. Cuando el tiempo de gracia se cierre, ya sea para la humanidad o para el individuo, entonces esa elección ya no se podrá hacer, porque ya has hecho tu elección de manera firme. correcto. Si las consecuencias se vuelven demasiado duras, entonces no tiene sentido quejarse con Dios. Sí, El ejemplo clásico es el de Saúl. Él se lamentó amargamente, pero ya había hecho su elección. Y cuando soplaron los vientos contrarios, sintió pena por lo que había hecho, pero no por lo que había hecho en sí, sino por las consecuencias. correcto. Otro ejemplo clásico es el de Esaú. Ajá, sí, Bien, también vendió su primogenitura y luego lloró abundantemente, pero ya se había perdido. La buscó no porque se arrepintiera, sino por la sensación de pérdida. Así que cuando Dios se ríe, ¿es el mismo tipo de risa burlona que nosotros tenemos? No, definitivamente es no. una risa con lágrimas en los ojos. Sí, Así que básicamente lo que el texto está diciendo es que no hay nada más que Dios pueda hacer por él, porque ha tomado su decisión. Su corazón no cambiará, porque si pudiera cambiar, entonces habría cambiado. correcto.
Es una especie de risa que expresa, no puedo hacer nada más. Sí, ya no puedo hacer nada más sobre esta situación. Has hecho tu elección. Sí, Correcto. Eso es básicamente lo que podemos decir sobre ese texto. es muy importante lo que acabas de decir. Creo que muchas personas, incluyéndome a mí, podemos aprender de eso, que usas el texto con el significado claro y luego vas a lo difícil. En cualquier estudio bíblico, tomemos el tema del estado de los muertos. Exactamente. Los malvados se consumirán, serán reducidos a ceniza, serán como si nunca hubieran sido. Sí, Esa es la representación simple de la situación. Ahora toma un texto simbólico y te confundes. Toma mejor el texto simple y luego ve al complejo. Nunca desde el complejo al simple. gracias. Creo que solucionará muchas cosas si la gente comenzara a ponerlo en práctica. Por favor, explique Amós 4:7. ¿Es pasado o está por venir? Y Amós 4:7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Está hablando con su pueblo que se ha vuelto obstinado y le ha dado la espalda. Y les está explicando que trató de advertirlos usando ejemplos ambientales. Y esto es muy interesante, porque dice que Dios retiene la lluvia de una ciudad mientras deja que llueva en la otra. No quiere destruir a la humanidad, pero quiere que se den cuenta de que sus elecciones afectan las circunstancias. ¿Correcto? Me gusta aquella en la que dice, te limpié los dientes. En otras palabras, no tenías nada para comer. Creé una hambruna y aún así no regresaste a mí. Así que esta es una situación que continúa para el pueblo de Dios Hasta el día de hoy. desde los albores de la naturaleza pecaminosa hasta hoy. Y hoy llamamos a esto el cambio climático, ¿no es así? Sí, Sí, pero ¿puede Dios anular el cambio climático? sí, ¿Puede Dios anular la intervención del hombre en el clima? definitivamente. Sí, Sí, pero no siempre lo hace. Si la humanidad ha decidido dejar a Dios a un lado, entonces las señales se multiplicarán. Pero la humanidad, siendo tan terca como es, encontrará otra excusa. Así que ahora dirán que es el cambio climático. correcto. Así que lo que básicamente significa el texto es que Dios está en control de todo. Y cuando las circunstancias se vuelven difíciles, son señales de Dios. Y Él menciona muchas de ellas en Mateo 24, que ocurrirán y la gente debe tener en cuenta que Dios tiene el control. Pero el hombre piensa que Él tiene el control, pero realmente no lo tiene. También hay, por supuesto, un aspecto espiritual con respecto a la lluvia, en términos de derramamiento del Espíritu. Y se puede retener y se puede suministrar de acuerdo con la sinceridad de quienes la buscan. Bien, gracias. Hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo, que fue solo después del derramamiento en Pentecostés que la gente recibió el Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? Bueno, ¿por qué David en los Salmos escribió, Dios, no quites de mí tu Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre trabajó en la mente de los hombres, pero en el Pentecostés hubo una efusión especial para inculcar en la mente de los hombres que Jesucristo era el Mesías. ¿Correcto? Así que solo hubo un cambio en la función de proclamación general. Y también era que ellos eran de una sola mente y receptivos a aceptar las enseñanzas del Espíritu Santo en ese momento.
Sí, porque antes habían reconocido por experiencia que Jesús era el Mesías, porque Pedro había reconocido que Jesús era el Mesías Sí, y Tomás había reconocido que estaba equivocado en su escepticismo y reconoció mi Señor y mi Dios. Así que estaban preparados debido a su experiencia y ahora fueron capacitados para predicarlo con poder, bajo señales y maravillas, para enfatizar el hecho de que ellos habían estado con Jesús. gracias. Apocalipsis 21 y versículo 8. Pero los cobardes, luego menciona otra cosa más, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Podrían, por favor, descomprimir este versículo? En el griego significa tímido e infiel, por implicación. Si estoy luchando con el hecho de ser un poco cobarde, ¿significa que estoy perdido? Este es un versículo muy interesante y este versículo trata sobre el tiempo después del cierre de la gracia. ¿Quién está perdido y quién es salvo? Y la lista, como dices, es bastante larga y algunos de ellos, por supuesto, son muy obvios. El mentiroso, el asesino, etcétera, no serán parte del reino de Dios. Pero existe esta categoría que preocupa al interrogador y es la de los cobardes. Ahora, ¿eso significa que cuando tengo miedo estoy perdido? ¿Cuántas personas en la Biblia tuvieron mucho miedo? Muchos. En algún momento todos. Así que obviamente no significa eso. ¿Quiénes son los tímidos? ¿Quiénes son los cobardes e incrédulos? Recuerden que esto ocurre después del cierre del tiempo de gracia, por lo que ya se ha tomado una decisión. Ya se ha tomado una decisión. Y esa decisión determina el resultado eterno. El tema en discusión, en particular, es la marca de la bestia. Sí, Y esta terrible advertencia para aquellos que acepten la marca de la bestia, que se opone al sello de Dios. sí, Esa es una elección que debe hacerse. Ahora, obviamente, hay coerción involucrada, sí, porque la Iglesia y el Estado, la imagen de la bestia, ejercerán presión en los creyentes para que sigan una cierta línea de pensamiento. Y si no sigues esa línea de pensamiento, entonces no podrás comprar ni vender. Tal vez serás bloqueado y no tendrás acceso a algún proceso educativo. Tal vez, si continúas con tu obstinación, te pondrán bajo arresto domiciliario o incluso en la cárcel. Así que estas leyes que ya existen en la actualidad en términos de otros asuntos sí, podrían ampliarse para incluir cierres climáticos y la mayoría de las leyes dominicales y todas estas cosas. Absolutamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa si tomas tus decisiones porque tienes miedo de las consecuencias? sí. Estarás de acuerdo con la corriente principal. Entonces habrás tomado tu decisión. Ahora, ¿cómo sabrán todos que tu decisión se ha consolidado? Si te unes con la multitud para volverte contra el pueblo de Dios y condenarlos, donde en última instancia tenías miedo de las consecuencias. Y ya hablamos de eso en la pregunta anterior. Saúl temía las consecuencias, pero su arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino. Entonces, esos son los temerosos, los que estarán de acuerdo con el status quo. ¿Qué pasará con aquellos, por ejemplo, que por naturaleza son débiles o incapaces debido a una discapacidad mental? Personas que son incapaces de tomar decisiones de alto nivel.
pueden ser cobardes. Dios tomará todo eso en cuenta. Y la Biblia dice que muchos morirán y esperarán en el polvo la venida del Señor. Así que hay una promesa en la Biblia. El Señor no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Sí, Así que todo eso está empaquetado en ese versículo. sí, Así que no deberíamos entender que todos los que tienen miedo en alguna ocasión se perderán. sí. Es cuando actúas sobre ese miedo y sucumbes ante él que pierdes tu fe. Entonces se convierte en un problema. Y te vuelves contra aquellos que están siguiendo a Dios. Si llamas a la luz oscuridad, entonces has llegado al punto sin retorno. Es algo muy aterrador porque puede parecer una salida fácil. Y hay otro punto. Incluso hasta el más fuerte puede ser Sí, cobarde. claro. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Pedro. Estaba pensando en eso al principio. Sí. ¿Tenía miedo? Sí, definitivamente. Y no lo fue cuando estaba hablando con Jesús. En ese momento Estaba lleno de valor. Sí, pero cuando llegó la prueba, ¿Crees que habrá un número de personas que al final sean como Pedro? definitivamente. Así que, ¿cómo te fortaleces contra eso? ¿Qué hizo Pedro después de darse cuenta de lo que había hecho? Cuando escuchó el cantar del gallo en la última vez, Hizo lo que Jesús dijo que esperaba que hiciera. Se arrepintió. corrió, lloró amargamente, se arrepintió y finalmente se volvió tan fuerte que estaba preparado para ser crucificado al revés. Así que este es el asunto. Debemos tener mucho cuidado y es por eso que tenemos ejemplos de la Biblia, de que no permitamos que este miedo empañe nuestro juicio. Y para no permitir que empañe nuestro juicio, debemos tener fe absoluta en las promesas de Dios. Ojalá lo tengamos. Oremos por ello. Vayamos a otra pregunta. Esta pregunta es con respecto a uno de los libros del Espíritu de Profecía llamado Verdad sobre los Ángeles. Y esta persona pregunta, cuando leo en la página 273 en el libro Verdad sobre los Ángeles, que está bajo el título de La personificación de Satanás después del cierre del tiempo de gracia, soy de los que piensan que Satanás engañará a la gente después del cierre del tiempo de gracia, y el objetivo son aquellos que pasan por el tiempo de angustia de Jacob. Estoy dispuesto a ser corregido, por lo que cualquier claridad sería muy apreciada. Echemos un vistazo a algunas citas en el Espíritu de Profecía para ver si podemos obtener alguna aclaración. Bien, esta cita la encontramos en el libro Verdad sobre los Ángeles, página 277. La ira de Satanás aumentará a medida que el tiempo se acabe, y su obra de engaño y destrucción alcanzará su culminación durante el tiempo de angustia. El tiempo de angustia ocurrirá después del cierre del tiempo de gracia. La paciencia de Dios habrá concluido. El mundo habrá rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los malvados habrán sobrepasado los límites de su gracia. El Señor les retirará su protección y serán dejados al control del dirigente que han elegido. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis 1, 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. Aquí hay un resumen en el libro de eventos de los últimos días. Y dice, Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño.
Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores, el mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. Tenemos dos aspectos y son ligeramente diferentes en las dos citas que hemos leído. Sí. En la primera, parece que este engaño sería después del cierre del tiempo de gracia. En esta última cita, parecería que fuera antes del cierre de la gracia, porque dice que Él hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Si ellos están sellados, después del cierre del tiempo de la gracia, ningún esfuerzo para vencerlos tendrá éxito, porque el que sea fiel seguirá siendo fiel. Sí. Y los que no son fieles seguirán no siendo fieles. ¿Cuál de las dos posturas es la correcta? Pero esto también podía entenderse como que él lo va a intentar, pero aún así no va a tener éxito. Sí, eso es cierto, pero sería un esfuerzo inútil. La otra posibilidad que hay, y algunas personas lo ven de esta manera, y no tengo ningún problema en particular acerca de que la gente lo vea de esa manera, es que este esfuerzo que él pone en este movimiento final no es tanto para hacer que los justos se aparten de su justicia, porque eso es imposible, ya que después del cierre del tiempo de gracia ellos ya habían sido sellados, sino para inducir a los malvados hasta el punto en que estén dispuestos a destruirlos. Sí, puedo ver cómo eso puede ser posible. Esa es una posibilidad. Así que, de cualquier manera, hay un argumento para ambos lados de la historia. Algunos creen que esto sucede después del cierre del tiempo de gracia, y hay méritos en eso. Y algunos lo ven como que este engaño ocurre justo antes del cierre del tiempo de gracia, y también hay mérito en ello. Creo que cada uno debe decidir por sí mismo cuál es su posición en este tema. Y creo que tenemos que asegurarnos de que entendemos y conocemos bien nuestra Biblia para que no seamos engañados. Así que cuando Él venga y cuando aparezca como un ser de luz deslumbrante, debemos entender bien nuestra Biblia. Sí, porque es cierto que no sabremos si el tiempo de gracia se ha cerrado. No sabremos exactamente cuándo cierra. No habrá un anuncio de que ha llegado el momento, excepto el anuncio en el cielo, del cual en ese momento no somos parte, Tenemos que estar listos, sea cual sea la respuesta. sea cual sea. Gracias. Nosotros debemos tener cuidado, Martín, de que no tomemos temas como este y lo hagamos un tema de salvación, ya sea que lo entiendas de esta manera o de otra manera. Los asuntos de salvación son: ¿obedeces a Dios y sus preceptos o no? Amén. Aquí tenemos 4 preguntas. 2 de ellas las responderemos brevemente, pero una de las 2 primeras es, ¿ya está cayendo la lluvia tardía? Comencemos con esa. Bueno, la lluvia tardía viene acompañada con el fuerte pregón, y estos eventos ocurren después del zarandeo. La lluvia tardía en su plenitud no ha caído, pero sí han caído gotas de la lluvia tardía, por lo que los corazones de la gente se están preparando para los eventos que están teniendo lugar. Y hay pequeñas lluvias aquí y pequeñas lluvias allá, preparando los corazones de la gente para lo que se viene. Pero el gran derramamiento, cuando hay un fuerte clamor del pueblo colectivo de Dios, después del zarandeo, aún no ha tenido lugar. ¿Te gustaría tal vez especular sobre qué tan lejos estamos de ese evento? ¿Quieres ponerme en problemas una vez más? Ustedes se pueden dar cuenta quién es el instigador. Digamos que está cerca, incluso a las puertas. Bien.
Esa es una buena respuesta, gracias. ¿El tiempo de gracia se cierra primero para los adventistas? La Biblia no dice que hay dos cierres del tiempo de gracia. No dice eso. Dice que hay un cierre de la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando los malvados seguirán siendo malvados y los justos seguirán siendo justos. Ese es el final de la gracia. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que el juicio comienza con la casa de Dios Sí, y comienza con los ancianos. correcto. Los líderes. Obviamente hay un proceso que se lleva a cabo y no iría tan lejos como para decir que este juicio se completará en esta denominación en particular antes que comience la siguiente, pero el proceso obviamente comienza con la casa de Dios. Gracias. Entonces, ¿qué come Walter en un día y qué come Martín en un día? Comida. Yo también tiendo a ingerir comida durante los días. Bueno, las últimas dos preguntas las puse ahí porque son inquietudes de las personas. ¿Qué es lo que come Walter en un día y qué es lo que come Martin en un día? ¿Cuál es la dieta recomendada para el pueblo de Dios desde el principio en el jardín del Edén, a través de su travesía en el desierto hasta el momento del fin? Alimentos integrales y vegetales. Alimentos integrales y a base de plantas. Sí, semillas, granos, nueces, legumbres, verduras, frutas. Sí, deliciosa perfección de los alimentos. Así es. Así que algunas personas tienen su comida principal por la mañana. Conozco personas que hacen eso. La comida completamente cocida por la mañana. Nosotros, personalmente, prefiero granos y frutas por la mañana Sí, y la comida principal más tarde en el día. Y me satisfago en gran medida con dos comidas al día. Pero no es una ley de Media y Persia, así que si he estado muy activo, comeré algo ligero por las tardes y básicamente desayuno granos por la mañana junto con frutas y pastas para untar y cosas interesantes como esa y una comida principal por la tarde. ¿Qué hay acerca de ti? bueno, básicamente igual. Pero una cosa que debes mencionar es que hay una variedad. Oh, sí. Y no siempre todos los días son exactamente iguales. No, eso sería muy aburrido. Siempre pongo un ejemplo. Si le das a un niño 10 regalos de cumpleaños y los abre y le gusta uno de ellos y toma un martillo y rompe los otros 9, esa será la última vez que recibirá los 10. De ahora en adelante solo recibirá uno. Así que cuando Dios te proporciona todos estos regalos y toda esta recompensa y decides que solo te comerás uno, entonces, como padre, probablemente dirías, ¿por qué me molesté en hacer todas las demás cosas? De modo que la variedad es la sal de la vida y lo importante que debes saber es que cada planta, cada fruta tiene diferentes antioxidantes, diferentes nutrientes y se aumentan entre sí. Estoy seguro de que lo explicaste un día. Por ejemplo, una manzana no tiene tanta vitamina C como una naranja, pero hay ciertos elementos que producen la vitamina C en la manzana. Más disponibles. Más disponibles. Sí. Fitoquímicos que mejoran la función, Sí, por lo que tienes una función mejorada. Incluso si vas a la agricultura orgánica, tiendes a alterar en un lecho lo que crece por encima del suelo con lo que crece debajo del suelo. Así que en una temporada plantarás cebollas y zanahorias y cosas como las que crecen debajo de la tierra, y en el mismo parche cultivarás cosas que crezcan por encima del suelo, coles y lechugas y cualquier cosa que crezca sobre el suelo, porque los nutrientes son totalmente diferentes que se extraen de la tierra por las diversas plantas.
por lo que al alternar obtienes esta mezcla de nutrientes y al combinar los alimentos también obtienes un rico tablero de smorgas de antioxidantes fitoquímicos que lo ayudan a superar enfermedades. Es interesante que vemos muchos artículos saliendo al ruedo en términos de esta crisis de COVID-19 en la que se encuentra actualmente el mundo, que aquellos que tengan una dieta basada en plantas tendrán una probabilidad mucho mayor de superarla de una manera más agradable que otras personas. Y estas son publicaciones científicas que no tienen nada que ver con organizaciones religiosas. El mundo se da cuenta de eso. Correcto. Así que sigamos ese tipo de dieta. Sí, definitivamente. Nunca podré volver atrás. Diré algo más en cuanto a este tema de Martín, ¿cómo comes? ¿Qué comías antes? Comías de esta forma, Bueno, tal vez la dieta sudafricana estándar, la cual era patatas, arroz y carne. y carne. Y tu vegetal principal era el pollo. Sí, También era el mío. sí. Y luego todos los demás bichos espeluznantes y cosas como esa. Sí, para la variedad. Así que pones un bicho y el espeluznante en el siguiente bien. Me alegro de haber roto con esa dieta. ¿Sabes qué es interesante, Martín? Cuando solía comer lo que tú también solías comer, solía tener esta sensación de pesadez en el cerebro. Y ya he contado la historia antes, y tenía que dar clases después del almuerzo en la universidad. Fue un gran problema porque tienes esta niebla en la cabeza y estás intentando deshacerte de ella, y eso ya no sucede. Sí. Es increíble. Tu nivel de concentración y tu nivel de energía son totalmente diferentes. Sí, y ahora por supuesto sabemos que si tienes una comida como la del mundo, que es rica en grasas y aceites sin grasas, luego cortas enormemente el suministro de oxígeno a tu cerebro. Una taza de café corta el suministro de oxígeno a tu cerebro en un 40%. ¿Podemos realmente funcionar con solo el 60% de la capacidad cerebral cuando se trata de decisiones importantes de vida o muerte? El problema es que hay un gran argumento que sale por ahí. Tienes artículos que salen de este lado, luego tienes artículos de este otro lado y todo esto se está lanzando. Es como una guerra. El asunto es que se trata de una decisión personal. Sí, absolutamente. Así que toda esta guerra se está desarrollando sobre personas que intentan imponer su decisión a otra persona. Lo que es importante para mí, Martín, es que el espíritu de la profecía es muy claro, en que tu capacidad de hacer elecciones comienza con el estómago. Sí, ¿No es así? Absolutamente. Y la ciencia detrás de esto también es absolutamente clara. Como ya dije, si cortas el suministro de oxígeno a tu cerebro y tomas sustancias que nublan la capacidad de los lóbulos frontales, entonces, obviamente, tu capacidad de tomar decisiones se verá comprometida. ¿No es así? sí. Y sé que es algo duro de decir, pero tal vez uno debería mirar lo que entra en la boca antes de confiar absolutamente en lo que sale de la boca. Estoy de acuerdo con eso. He estado en algunas reuniones en las que hay comidas en el medio y con solo mirar lo que pasa en el plato, tienes una idea clara de lo que saldrá de la boca. Sí, yo también tiendo a observar eso. ¿Has observado eso? Y esto te lleva de regreso a donde comenzamos, con ese versículo de Apocalipsis que habla de los temerosos y fieles. Si no quieres tener la capacidad
óptima para elegir, y si se ha demostrado que cierta dieta funciona para darte más claridad mental, entonces tal vez sea una buena opción intentarlo. No solo eso, ahora la gente dice, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la religión? Ahora, en mi pasado estuve muy involucrado con el pensamiento de la nueva era y me involucré con la gente que estaban en el reino de la nueva era. Ellos se toman muy en serio sus dietas para tener esta conexión con su mundo espiritual. Y las personas con las que estuve involucrado, cuando querían tener una experiencia espiritual particular, ya fueran personas que tuvieran comunicación oculta directa con entidades espirituales, o si eran fanáticos de los ovnis, seguían una dieta vegetariana totalmente basada en plantas para lograr esa comunicación. Si lees los libros de la nueva era, donde estas entidades espirituales comunican su voluntad, dejarán muy claro que no deberías comer carne para tener una comunicación clara. Así que incluso si ese es el caso en el espiritismo Sí, y en la adoración directa a Satanás, entonces ¿cuánto más para el pueblo de Dios? definitivamente. Así que espero que hayamos podido responder la Con una pregunta. respuesta bastante larga, sí. Sí, lo siento, nos emocionamos bastante cuando hablamos, Podríamos hablar de este tema en un solo capítulo de nuestro pero que programa. lo haremos. Sí, lo haremos. Aquí hay dos preguntas. ¿Guardan los ángeles en el cielo el día de reposo, así como lo hacemos nosotros? ¿Son los mandamientos en el arca del cielo los mismos que se le dieron al hombre, ya que los ángeles no pueden cometer adulterio, etcétera? Este es siempre un punto de discusión muy interesante. La Biblia es bastante clara de que el sábado es parte de esta creación. Vino al final del sexto día, En la creación. luego en el séptimo día fue hecho el reposo sabático. Y también está muy claro que el sábado fue hecho para el hombre. Ahora la razón es que al hombre se le dio dominio a diferencia de los ángeles. En realidad debemos hablar sobre otra pregunta que hay en algún momento con respecto a este tema de la creación del hombre y la caída del hombre, etc. Pero el punto es que fue una creación para el hombre, fue hecha para el hombre. Jesús lo tiene bastante claro y dijo que Él es el Señor del sábado. Ahora los ángeles tenían constante acceso a Dios, pero el hombre tenía 6 días de trabajo en los que podía comunicarse con Dios, pero no prestaba toda su atención a esta relación. Por lo tanto, se introdujo el séptimo día para hacer posible que él tuviera esta conexión íntima para que encontrase este descanso en Dios. Los ángeles no lo guardaban antes porque fue hecho para el hombre. Pero la Biblia también nos dice que será un evento perpetuo que tendrá lugar en el nuevo mundo, por lo que los ángeles participarán en el futuro. Y en el momento en que estamos viviendo, cuando guardemos el día de reposo, ellos participarán con nosotros. Definitivamente. Sí, Así que ellos no lo guardan en el cielo, pero luego se unirán a nosotros en el día de reposo en la tierra. correcto, Y en el nuevo cielo correcto, lo guardaremos juntos. correcto. Como recordatorio constante de nuestro origen y nuestra redención. Sí, acerca de quién reconocemos como nuestro Dios. Correcto. La segunda pregunta, ¿son los mandamientos en el arca que está en el cielo los mismos que se le dieron al hombre, ya que los ángeles no pueden cometer adulterio? Esa es una buena pregunta. Aquí hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 270, que dice, la ley de Dios existía antes de la creación del hombre, o de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definidamente ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída.
Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema de ofrendas de sacrificio para que la muerte, en vez de recaer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que prefiguraba la ofrenda grande y perfecta del Hijo de Dios. En otras palabras, la ley fue codificada en una forma para que se adaptara al hombre en su condición caída. Los principios no fueron cambiados. Los principios han existido por toda la eternidad. De lo contrario, Satanás no podría haber pecado, Correcto. ya que se encontró iniquidad en él. Y esa es la transgresión de los principios del gobierno de Dios. Sí, Así que, aunque los ángeles no podían cometer adulterio físico, sí podían cometer adulterio sí. espiritual. Y tanto Lucifer como los ángeles caídos cometieron ese tipo de adulterio. Correcto, y la Biblia deja bastante claro que si quebrantas un mandamiento, quebrantarás todos. Así digamos, por ejemplo, que tú codicias, ahí es donde comenzó su pecado. Codició el trono de Sí, Dios. Lucifer lo codició, por lo que su primera semilla de pecado fue la codicia. La codicia lo llevó a otros pecados. Él insinuó que el gobierno de Dios no era justo e imparcial. En otras palabras, la insinuación es una forma de mentir. sí, ¿No es así? Una forma suave, pero es una forma de mentir. Para insinuar algo, para plantar una idea contraria a los hechos. sí, Eso es una mentira. sí, Así que al codiciar, comenzó a mentir. Eventualmente, cuando tomas ese camino, él quebrantó el primer mandamiento que dice, ¿no tendrás ningún otro Dios? no tendrás otros dioses aparte de mí. Y al elevarse a sí mismo a una posición elevada, estaba cometiendo idolatría. Así que quebrantó el segundo mandamiento. Tuvo que difamar a Dios para poder defender su caso. Eso quebró el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es un mandamiento que fue hecho para el hombre, pero el principio del mandamiento es un relacionamiento con Dios. Y porque ya había roto el primero y el segundo y el décimo y había roto el de no mentir, rompió esa relación con Dios. Así que rompió el cuarto. Deshonró a su padre, que es Dios. Quebrantó el quinto mandamiento. Estaba preparado para matar y lo hizo. Sí, Quebrantó el sexto mandamiento. ¿Los transgredió todos? sí, ¿Cometió adulterio espiritual? sí, Así que al quebrantar uno, quebrantó todos. correcto. Así que es un principio que es eterno. Y por eso está tan arraigado, ese es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que dijiste al principio? Es el gobierno del universo. Es la base de su gobierno. El fundamento de su gobierno está en su ley moral. ¿Es Israel como nación todavía el pueblo del pacto de Dios? ¿Las promesas todavía se aplican a ellos? ¿Sabes, Martín? Esta es la gran pregunta. Y el mundo evangélico cree fervientemente que esta dispensación todavía está activa, viva y morando en Israel. Sí, ¿No es así? Todavía son el pueblo del pacto de Dios. El nuevo pacto apunta a la salvación en Cristo. correcto. ¿No es así? Y se basa en mejores promesas. El antiguo pacto se hizo con Israel. Ahora debemos pensar en esto lógicamente. El antiguo pacto fue dado en tipo. El nuevo pacto es el antitipo. El antiguo pacto era la sombra. El nuevo pacto es la sustancia.
Así que mi pregunta es, ¿pueden la sombra y la sustancia ser dos pactos? Estoy ocupado trabajando en una serie sobre el libro de Hebreos y este tema es muy prominente en el libro de Hebreos. La excelencia del nuevo pacto, como es en Cristo, y las consecuencias del rechazo de esta nueva forma de acercarse a Dios son horrendas. Aquí tenemos una cita del libro Primeros Escritos, página 213, que dice: Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Debemos ser cuidadosos. Aquí habla de la nación y no de los individuos. Correcto. Eso es muy importante. Sí, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Ahora Martín cita Ferraz a la sombra que apuntaba a la realidad más grande. Luego de haber rechazado la realidad más grande y haberte aferrado a la sombra, ¿estás todavía bajo la promesa del pacto de Dios? No. ¿No dice la Biblia que anuló el primero e implementó el segundo? Sí. ¿Qué significa la palabra anular? Completo. Cumplido. Eliminado. 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 Tu casa ha sido dejada, Sí, desolada. desolada. ¿Qué es eso? Vacía, vacía. Tan vacía que pueda ser destruida. Si ahora quieres reconstruir esa casa y volver a implementar el sistema de sacrificios, ¿estás trabajando con la sombra o estás trabajando con la sustancia? Con la sombra. Con la sombra. ¿Pueden haber dos pactos? Uno que está activo en la sombra y otro que está activo en la sustancia. No. No es posible. No es posible. Porque la sombra apuntó a la realidad más grande. Usé el ejemplo de un árbol. Un árbol proyecta una sombra. Y al mirar en la sombra, puedes ver de qué se trata de un árbol. Puedes determinar aproximadamente el tamaño del árbol. Puedes determinar cómo está parado, si está en posición vertical o está sesgado. Hay muchas cosas. El tamaño de las hojas. Puedes determinar muchas cosas desde la sombra. ¿Puedes escalar en la sombra? No. No soporta tu peso. Entonces, la sustancia es de lo que se trata. Y se llega a la sustancia por la fe, en un trabajo completo. Sí. Y la sustancia de la sombra es Cristo. Correcto. Así que si tú no aceptas a Cristo, ¿eres entonces parte del pacto? No. No, es un pecado. Sí. El pecado que menciona el libro de Hebreos es el descuidar una salvación tan grande. Así que desafortunadamente, si miramos a la nación de Israel, la casa está desolada. Eso es bíblico. El primer pacto ha sido anulado, ya no existe. Ellos se aferraron a la sombra hasta tal punto que estaban dispuestos a proclamar que es mejor que un hombre muera por el bien de la gente. En otras palabras, nuestro sistema religioso, que la gente, nuestro sistema religioso, se mantenga por el costo de una vida. Se aferraron a ella y rechazaron una salvación tan grande. Por lo tanto, esta cita es absolutamente bíblica y las promesas, de acuerdo con las Escrituras, fueron transferidas a aquellos que creen.
Las promesas fueron dadas al Israel espiritual, la semilla espiritual de Abraham, que creyó en Dios y le fue acreditado a él y también a ellos la justicia. Y eso no ha cambiado. Era lo mismo en el Antiguo Testamento. El primer pacto tenía exactamente el mismo criterio. Si se hubiesen aferrado a la fe, que debían hacerlo, habrían visto al Mesías por quien es y no lo hubiesen rechazado. Correcto. Cuando hagamos la serie sobre el libro de Hebreos, que la lanzaremos en breve, este contraste debería quedar muy claro. Es difícil en una respuesta de esta naturaleza cubrir todo el asunto, porque después de todo, el mundo entero ha sido arrastrado a este tipo de pensamiento. Los ojos de todos están en Jerusalén. Los ojos del mundo entero están en Jerusalén, donde esperan la construcción del tercer templo. Ahora, el segundo templo no se le dejaría una piedra sobre otra. ¿Qué significa eso espiritualmente? Ni una piedra, ni una estaca, si fuera una tienda. Ni siquiera la piedra angular está allí. Nada. Se ha ido, se ha eliminado, ha sido anulado, ha sido reemplazado. Y este es el tema importante. ¿De dónde proviene este concepto de Israel en los tiempos modernos? ¿Nace de un concepto bíblico o nace de un concepto masónico? Nace del concepto masónico, pero usan las escrituras bíblicas para tratar de justificarlo. Sí, pero distorsionan las escrituras Ese es el bíblicas. asunto. Así que este es un concepto masónico creado con las finanzas de las fraternidades masónicas. Y luego, las mismas naciones que lo hicieron ni siquiera incluyeron a las personas que están actualmente allí, en gran medida, porque muchos de estos eran conversos al judaísmo, por lo que no son de la tribu literal de Judá. Hay muchos temas aquí que debemos discutir y lo haremos, como digo, en su totalidad en la serie del libro de Hebreos. Gracias. Creo que podemos concluir con eso. Sí, ¿Puedes terminar con una palabra de oración? amoroso Padre Celestial, los cristianos son tan importantes y hay tanta confusión allá afuera en el mundo. Ayúdanos a estar cimentados en tu palabra para creer lo que está escrito, para tomarlo en serio, comparar las escrituras con las escrituras, para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Ayúdanos a estudiar la palabra de verdad. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here.